Con bastante frecuencia, saben ustedes, y las personas que tienen la gentileza de seguirme en estos puntos de vista desde hace ya algún tiempo, saben que con bastante frecuencia abordo temas que son controvertidos a raíz de los cuestionamientos que nos hacen los evangélicos. Y en consecuencia me llegan con frecuencia las mismas preguntas que ya he respondido varias veces. Yo creo que si hacemos una colección de los puntos de vista, vamos a encontrar con que hay preguntas sobre dónde aparece en la Biblia tal cosa que debo haberla respondido pues 8 veces, 10 veces. Y supongo que debo haber dicho lo mismo, en algunos casos utilizando un ejemplo de una forma, un ejemplo de otra. Espero que cada vez explicándolo mejor, ¿no? Porque si lo explico cada vez peor, avísenme y me retiro, porque, digamos, la idea no es echar a perder el conocimiento de la fe, sino mejorarlo, ¿no? Pero mi punto de fondo, que quiero repetir hoy, y que he dicho en múltiples ocasiones, está en que nosotros no tenemos que caer en la actitud defensiva frente a los evangélicos. Yo no entiendo por qué siempre me tienen que preguntar cómo respondo a este cuestionamiento de los evangélicos. Yo creo que un católico nunca debería llegar ahí. Un católico simplemente no le debe ninguna respuesta a un evangélico. La última es, Alejandro, los evangélicos nos critican porque utilizamos los rosarios y los crucifijos. ¿Qué les respondemos? Yo no tengo ninguna respuesta que darles. Más bien les pregunto, ¿ustedes por qué no creen en los crucifijos y en los rosarios si esta es una práctica sacramental, de los sacramentales, milenaria? Milenaria. No, pero al comienzo no era así. Tú no estuviste al comienzo, así que no sabes. Comencemos por ahí. Es decir, no estoy pretendiendo que ustedes conozcan todos los argumentos históricos para demostrar que los protestantes son unos falsarios de nuestra fe, que la han reinventado en el año en que fueron inventados. Los luteranos en el 1500 y pico, y después la mayoría de las denominaciones protestantes que están en América Latina, Testigos de Jehová, etc., deben tener de 100 a 150 años en una fe que, como la nuestra, que tiene 2000 años. En consecuencia, ¿por qué tenemos nosotros que dar explicaciones? Les hago saber simplemente para su paz y tranquilidad, porque no pretendo que todos sean pues unos expertos en la historia de la iglesia y en los primeros padres de la iglesia. Pero una de las razones que llevó al gran beato John Henry Newman, al cardenal británico inglés John Henry Newman, a finales del siglo XIX, a convertirse al catolicismo y dejar el anglicanismo, es que se dio cuenta que la creencia en la sucesión apostólica y las prácticas litúrgicas fundamentales de la misa católica estaban desde el inicio, y que cualquiera que es culto en los primeros autores del cristianismo inmediatamente se va a convencer que la Iglesia Católica es la única que sigue siendo fiel a las prácticas originales de la época de Jesucristo y de sus inmediatos sucesores. Entonces, cuando un evangélico me pregunta, hoy, ¿ustedes por qué utilizan rosario? ¿Ustedes por qué no? Esa es la pregunta. ¿Ustedes por qué no? Porque en la Biblia dice que no te harás ninguna imagen de... y en la Biblia, ¿por qué Dios mismo le ordena a Moisés a construir una serpiente de bronce y a elevarla en medio del campo donde acampaban los israelíes, y al que le mordía las serpientes que habían ido a invadir el campo de los israelíes como castigo de Dios por su contumacia? ¿Por qué bastaba que miraran a la serpiente y quedaran curados? ¿Por qué Dios Yahvé Dios mismo, escogió que se hiciera una imagen como el medio para ganar la vida? Una imagen que fuera elevada en el medio del campo. ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿para qué utilizó una imagen de la que está maldiciendo? ¿Por qué Dios no maldijo de las imágenes? Maldijo las religiones que creían en ídolos. Maldijo la idolatría. Entonces,
toda pregunta sobre que los evangélicos hacen requieren un jiu-jitsu, pues un aikido, ¿no? Estas disciplinas marciales que se supone que utilizan la fuerza del contrincante a favor del que se defiende. Y en consecuencia, cuando un evangélico viene y me pregunta, ¿dónde en la Biblia dice que la misa hay que celebrar los domingos? Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, que son fanáticos del sábado, ¿no? Porque existen otras denominaciones protestantes que tienen sus servicios el domingo. ¿No? Pero, digamos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. ¿Dónde en la Biblia dice que la misa hay que celebrarla el domingo? Y yo le digo, ¿dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia? ¿Dónde? Hay un Nuevo Testamento. ¿Por qué ustedes siguen en el Viejo Testamento que celebren el sábado? ¿Y por qué son ustedes una minoría? ¿Y por qué los adventistas surgieron recién en la segunda mitad del siglo XIX? Con estas prácticas, reclamando que esta es la práctica verdadera. ¿Se dan cuenta, no? Hermanos, la mayoría de las creencias evangélicas aparentemente parecen muy sólidas porque tienen fundamentos en un pasaje u otro de la Biblia. Pero en su conjunto son aberrantes, son lógicamente aberrantes. Realmente se necesita de una persona que tiene un espíritu de culto, o sea, de culto pseudo religioso, para aceptar la mayoría de las afirmaciones especialmente de las nuevas denominaciones. Yo entiendo algunas de las objeciones teológicas y entiendo la seriedad de algunas objeciones teológicas en el luteranismo o en algunas corrientes antiguas del protestantismo. Entiendo de dónde viene, ¿no? Pero en el protestantismo de origen norteamericano, que no se remonta a más de el 1800, que es el que pulula en nuestras naciones, son aberrantes. Son aberrantes y se pelean entre ellos, que el bautismo tiene que ser de adultos, que no, que tiene que ser de niños, que tiene que ser por inmersión, que no necesita ser por inmersión. Se pelean en todo. Pero como todos tienen en común que no creen en el magisterio y rechazan las prácticas sacramentales de la Iglesia católica, entonces todos tienen en común que todos están en contra de los católicos. Pero todos tienen una cantidad enorme de inconsistencias y de agujeros en sus creencias. Por eso a cada pregunta hay que responder con otra pregunta. ¿Ustedes por qué no le rinden culto a Jesús? Nosotros le rendimos culto a Jesús. ¿Ustedes por qué no creen en la Eucaristía? Cuando Jesús dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces todas las preguntas hay que volteárselas. Ellos son los que tienen que dar explicaciones. Y cuando saquen unas citas bíblicas, basta con un poquito de conocimiento bíblico para saber que ellos están diciendo cosas que se contradicen también con la Sagrada Escritura. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesucristo no es Dios. Y por eso el resto de los protestantes no los consideran cristianos. Y dicen, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. No, pero no es Dios, no creen en la Trinidad. Creen que existe un solo Dios y que Jesucristo fue un enviado sumamente poderoso, inspirado y con grandes poderes, pero que no es Dios. ¿Y de dónde concluye eso? El fundador de los testigos de Jehová leyó como se le daba la gana el pasaje de el fin de los tiempos, en el que Jesús dice, esto solo lo conoce el Padre, no lo sabe ni el Hijo. Entonces dice, bueno, acá hay conocimientos que corresponden solo al Padre, Él es Dios, ¿no? Entonces cuando dicen, no, que está este pasaje que dice esto lo conoce solo el Padre, no el Hijo, uno le dice, bueno, y cuando Felipe el apóstol, después de la resurrección, le pregunta a Jesús, Señor, ahora es cuando muéstranos al Padre. Dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoce, el que me ve a mí ha visto al Padre. Y pum, se acabó el argumento de los testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren hermanos, hay argumentos para cada una de las protestas, pero yo no creo que los católicos deberíamos estar a la defensiva. Nosotros somos la religión histórica, nosotros somos la religión de 2.4 billones de fieles. Ellos son 4 loquitos dispersos con una fe muy respetable, con unas creencias sólidas, con unos cambios de vida que son muchas veces ejemplares. No lo niego, ¿eh? No lo niego. No estoy diciéndolo por falta de respeto, lo estoy diciendo por simplemente claridad de conceptos,
Nos tiene que quedar en claro que realmente la lógica teológica es aberrante de los protestantes. En el 99%, 98% de los casos. Y en consecuencia nosotros no tenemos por qué someternos a sus preguntas basadas en citas bíblicas aisladas, sino que tenemos que voltear la torta constantemente. Cada vez que un evangélico interviene en alguno de mis foros, ya sea en Twitter o en Facebook, y me hacen una pregunta, ¿dónde dice? Simplemente le volteo la tortilla y se la volteo con bastante dureza. Tú estás haciendo esta pregunta porque eres un ignorante. Y si alguno se escandalice, pero Alejandro, eso no es caridad. No, hermanitos, la verdad es la caridad, la verdad. Le digo, cuando digo eres un ignorante es porque ignoran, no conocen, no saben. No estoy diciendo eres un cara cara de borrego con orejas de cerdo, no estoy insultándolo. No estoy diciendo eres un tal por cual. No, no. Eres un ignorante porque ignoras. Y doblemente ignorante porque ignoras sin saber que ignoras. Y por eso haces preguntas como si supieras. Y los católicos a veces estamos en esa división. Que tengas un buen día.